10 del presente curso de ascenso. Me presento, soy el señor Cabo Segundo Pamaquero Wilmer Stalin, inmerso en el curso de ascenso para el inmediato grado superior. En este video vamos a hablar sobre los procedimientos operativos con grupos LGBTI. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, hace referencia de la obligación de respetar los derechos, la misma que indica los estados partes en esta convención se comprometen en respetar los derechos y garantías en el pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Asimismo, su posición económica, nacimiento, cualquier otra condición social. La Constitución del Ecuador, en el artículo 67, numeral 3, nos menciona: se garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Asimismo, todos los seres humanos nacen libres de igual en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. De igual forma, la orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad humana de toda persona y no deben ser discriminados por ningún motivo. Nosotros como Policía Nacional, en nuestro ámbito laboral, debemos actuar en casos de violencia, amenazas u hostigamiento, relacionando con la orientación sexual o la identidad de género de un individuo o colectivo, o ante actos de incitación o apología de la discriminación. Por ejemplo, el vandalismo, el homofóbico. Así como también debemos informar a la ciudadanía sobre su derecho a presentar cargos legales por este tipo de violencia. Marco jurídico internacional para la población LGBTI. Tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la interpretación y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marco Jurídico Nacional para la Población LGBTI. La Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre del 2008, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y el Acuerdo Ministerial 1699. ¿Qué es la comunidad LGBTI? Son las siglas que identifican a las palabras lesbianas, gay, bisexual y transgénero, que además es un movimiento que se conforma por la lucha de los derechos de la igualdad para estas comunidades sexuales minoritarias. Vamos a hablar sobre la definición de los colectivos LGBTI. Lesbiana, su nombre proviene de las amazonas guerreras que vivían en la isla de los Lesbos, mencionadas en la mitología griega. Su identidad de género es la femenina, su orientación sexual, la atracción hacia el mismo sexo. Gay se utiliza para referirse a las personas homosexuales, especialmente hombres. Su identidad de género es masculino, su orientación sexual, atracción hacia el mismo género. También tenemos lo que es el bisexual. Son personas que se sienten atraídos por personas del sexo contrario y también por los que comparten sus mismos sexos. Su identidad de género es masculino o femenino, su orientación sexual es de atracción de ambos sexos. También tenemos el travesti, que son personas que asumen el vestuario y la sexualidad del género. Su identidad de género masculino o femenino y su orientación sexual heterosexual, homosexual o bisexual. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es la sexualidad con el que una persona se identifica psicológicamente o con el cual se define a sí mismo. La identificación de género como un derecho promueve la diversidad sexual y un desarrollo saludable. Procedimientos policiales con personas LGBTI. Cuando la víctima es una persona transgénero, nosotros como Policía Nacional debemos actuar con profesionalismo, tratando como tal, sin ningún tipo de discriminación o abuso de identidad de género. La clase social no hace un deber humano pierda los derechos consagrados en la ley. También cuando el infractor sea un transgénero, de igual forma, nosotros como policías debemos intervenir respetando la integridad de las personas, en donde se le dará un trato sensible por su condición y a la vez se prestarán las facilidades necesarias para que no se vulneren sus derechos constitucionales.
Para hacer registro a una persona transgénero, nosotros como policía debemos reconocer si es transgénero masculino o transgénero femenino. De acuerdo a eso se le dará un trato de acuerdo a su condición. Transgénero femenino es un hombre que se viste como mujer. Nosotros como policía le preguntaremos cómo quiere ser tratado y a su vez le preguntamos qué personal quiere que le haga un registro. Si el intervenido solicitar que lo realice una mujer, pues nosotros como policía le deberemos hacer respetar su condición, género sensible. El transgénero masculino, una mujer que se viste de hombre. Nosotros como policía le debemos preguntar si cómo quiere que se le trate. A su vez de hacer un registro, le preguntaremos qué desea que lo realice un registro. Si el intervenido solicitara que lo realice un hombre, nosotros como policía deberíamos realizarlo respetando su condición y su género sensible. Procedimientos para la detención y aprehensión de personas del LGTBI. Debemos adoptar las medidas de seguridad previa a la intervención policial. También debemos ubicar e identificar a la persona infractora. Debemos reportar de todo este acontecimiento al ECU 911. Debemos dar a conocer a la persona infractora el motivo de su aprehensión o su detención. También se solicitará y se verificarán los documentos de identificación del infractor. Debemos preguntar a la persona infractora cómo se considera, cómo se identifica. También debemos informar sobre los derechos constitucionales a los que asisten los posibles infractores de la ley. También se debe proceder al registro minucioso de la persona detenida. También debemos proteger el lugar de los hechos, acordonando los mismos y evitando que terceras personas estén en el lugar de los hechos. También debemos manejar adecuadamente los indicios y las evidencias que existan. Trasladaremos a la persona infractora en vehículos policiales que presten las condiciones adecuadas para su respectivo traslado. También debemos obtener el respectivo certificado médico de algún subcentro o de alguna clínica privada. De todo lo actuado debemos dar a conocer mediante un parte policial ante la